Usualmente, Checo, una de las cosas que yo he podido observar últimamente, en los últimos años, porque de una forma u otra, aunque yo no veo televisión ni leo el periódico hace muchísimos años, no lo leo porque, no sé, no puedo decir que yo sabía que no quería leer, fue como algo que lo he comentado en otros podcasts, pero he podido ver lo que la gente habitualmente consume y lo que tú consumes usualmente, en cierto modo, te construye tu visión o tu perspectiva de tu realidad. Yo veo que ya no se promueven, digamos que role models o modelos a seguir. Uh-huh. Y la idea que, como te comenté en una ocasión, de nosotros de vez en cuando, nuestros podcasts... Perdón, se promueven, pero se promueven unos role models totalmente fuera de lo que debería ser la línea. O sea, cuando tú tienes a un Bad Bunny, que es el hombre del año... o tiene al dueño de Mis Universo, que es un mariconazo. Exacto. Entonces, sí, porque entonces la feminista no es el tema. Son tan ridículas y tan estúpidas. No, perdón, que es peor. Oye, es peor. Se sienten bien porque hay supuestamente una mujer que era dueña de Mis Universo, pues sigue siendo un hombre con un ripio y lo que un mariconazo frustrado. Pero es lo que te digo, o sea, es peor todavía. Es peor todavía, porque si fuera un maricón, ya, es un maricón. Pero es un travesti, ¿entiendes? O sea, para mí eso es un insulto a la mujer. Es como el caso de la mantequilla y la margarina. Exacto. Se ven parecidos, pueden saber casi igual, pero cuando tú lo encueras, son completamente distintas. Bueno, vamos a suponer para el que no sabe, porque supuestamente yo he visto en Estados Unidos que tienen, el tema no es ese, pero yo he visto en Estados Unidos que la gente dice, yo compré mantequilla, y cuando tú ves, viejo, es que son de mantequilla. O sea, I can't believe it's not butter. I can't believe it's not butter. Bueno, pero el mensaje es que la idea es de traer personas que puedan aportar como un referente a la gente que nos escucha, a entender que en el mundo, con todo lo caótico que está y cuando tú estás muy despierto, que ves hacia dónde nos llevan de una forma tan acelerada, siempre hay o puede haber un referente para nosotros, para entender que todavía dentro de lo que se conoce como lo tradicional y los abanderados como yo, de esa vida equilibrada, donde se construye un porvenir en función a lo que tú aprendes de tu vida. Porque te voy a decir una cosa, viejo, o sea, personas desconocidas, personas interesantes. Y yo le comentaba a Carolyn Lebrón, que estábamos en un cumpleaños de unos niños ahí en una cosa y yo llevan una vela, que ella llegó a esa actividad, la gerente mía, porque creo que el niño está en el mismo colegio que mi hija, le invitaron a ese cumpleaños. Y yo veo que en una mesa fueron llegando como esas diferentes generaciones. Llegó el abuelo y la abuela de ella, se sentaron. Y gente normal, gente trabajadora que están pensionadas, que viven en los prados. Y tú ves cómo se arma una algarabía en ese seno familiar de los abuelos, los hijos, de eso, o sea, los descendientes directos de ese abuelo, los descendientes de esos hijos de esos abuelos y los nietos. Digo, entonces, y yo siento como sin nadie manifestarlo, tú ves como que hay un amor y hay como una alegría que tú sientes, la energía en el ambiente. Digo, yo ven acá, pero ¿hacia dónde va el mundo ahora? Cuando a los jóvenes se les está enseñando a aborrecer a sus padres, a abolir todas sus costumbres tradicionales, porque hacia en esa dirección, y esto está claro, eso no hay ni que discutirlo. Entonces, aquí viene el tema de hoy, o el invitado nuestro, mi querido amigo Aníbal Bonarelli. Quienes no conocen a los Bonarellis podrán entender quiénes son cuando escuchan Pizzarelli. Pizzarelli prácticamente nuestra pizza marca dominicana. De que yo tengo uso de razón, Pizzarelli fue una cosa. Yo recuerdo cuando tenía amores y yo era militar, que íbamos a Pizzarelli en el malecón. La segunda. La segunda, yo iba ahí, viejo. Yo tenía una noviecita, estamos hablando, viejo. Yo tenía, no sé, 18. No recuerdo ahora mismo. Por los 83, por ahí. Más o menos por ahí, más o menos, exacto. Pues yo me gradué del colegio 86, me metí a la milicia. Entonces yo recuerdo que cuando cobraba mi chequecito, que en ese momento yo cobraba los 25, el cheque de un militar, soldado, un raso, eran 105 pesos. En un cheque del Banco Central que te emitían. Y yo iba a comprar mi pizza de una vez automáticamente. Le pedía a mi papá el carro prestado. Yo era fijo los domingos en Plaza Naco. Sí, pues somos de la misma... los tres somos más o menos de la misma generación, pero Checo y yo más o menos quizás nos veíamos más... nos conocemos de antes que Juan Carlos y Plaza Naco en esa época era la plaza. Yo me recuerdo que te daban esa pizza caliente y tú con hambre, loco, por eso. ¿Tú sabes cuánto costaba? El combo de un pedazo de refresco costaba $1 en Plaza Naco en el año 82. Yo llegué a comprar porque... y otra cosa,
que estaba estratégicamente en la misma entrada principal de la plaza. Sí. Y cuando iba para adentro, esa solo pizza te mataba. No, y tú lo veías, los pizzeros haciendo la pizza. Después más adelante hablamos de todo. Mira, la idea es que, aparte de la amistad que yo tengo ya contigo, que hemos construido otra vez, primero como yo, tu entrenador, y luego vas trascendido muchos años y te debo muchas. Yo digo que en la vida seremos, al fin y al cabo, y no es una frase mía, el resultado de las 5 personas más influyentes que tú pasas más tiempo. Creo que el número se puede extender cuando tú tienes tantas personas que te suman en tu vida. Y cada quien tiene su estructura cultural, familiar, sus costumbres gastronómicas. Pero algo que yo aprendí a través de Aníbal, y aprendí observando, y también que él me enseñó a cultivar de una forma, quizás en otra dimensión, el placer de la buena comida, ese tipo de cosas, y una buena copa de vino y disfrutar un buen vino, es que cuando yo comencé a entrar cerca a su seno familiar, me llamó tanto la atención como una familia tan trabajadora. Es una cosa impresionante cómo tú puedes sentir que se maneja una estructura prácticamente de película. Papá, mamá, sus hijos que venieran a sus padres. Cuando se juntan, los varones besan a sus papás, veneran a su mamá, tienen un día a la semana que se juntan a comer, no pierden, incluso con lo complicada que puede ser la vida, mantienen esas tradiciones, o sea, que son inquebrantables. Y la idea es, Aníbal, ante todo, muchas gracias. Yo soy una persona muy ocupada y tienes tus negocios. Siempre me ha intrigado tanto y lo encuentro tan fascinante la historia de la familia Bonarelli. ¿Qué tú nos puedes contar? Porque yo ya tú me lo has contado a mí, pero para nuestro público. Háblame cómo llegan los Bonarellis, quiénes son a República Dominicana. Bueno, antes que nada, debo decir que el agradecimiento es mutuo. Tú dices que yo te he abierto el paladar, el buen vino, la buena comida, pero tú también me has nutrido a mí nutrido, valga la redundancia, de un aprendizaje de nutrición, de cuidarme, de hacer una serie de cosas que también me han cambiado y me han aportado mucho. O sea que yo creo que el agradecimiento es mutuo. Gracias por eso. Así que debe de ser. Mira, bueno, los Bonarelli llegan mi abuelo, Aníbal Bonarelli, del cual yo llevo orgullosamente su nombre, fue el primero que llegó al país. Él se fue de Italia como mucha gente se iba después de la guerra. Italia, bueno, imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba en una situación económica muy destrozada por la guerra. Completamente. Y mucha gente, la mayoría de la gente se iba de Italia buscando nuevos horizontes y uno de los destinos más importantes donde más gente cayó era Nueva York. Y mi abuelo sale de Italia, napoletano, del sur de Italia, con parte de un hermano y 2 hermanas y algunos cuñados, no sé, un grupo de la familia, se van a Nueva York. ¿De qué año estamos hablando? 49. Wow. Se fueron en el 49, hay 3 años de haber acabado la guerra, ¿verdad? 4 o 5 años. La guerra terminó en el 45, 4 años. Ya mi abuelo, tengo entendido que mi abuelo ya trabajaba en un barco como camarero, en un barco que hacía viajes entre Nueva York e Italia. Él ya era trabajaba en un barco. Y él en una de esas decidió como que ya quedarse en Nueva York. Y se quedó en Nueva York del 49 al 53. La historia que yo he escuchado es que había un italiano que venía a República Dominicana, iba a Nueva York mucho, que conocía a mi abuelo en Nueva York y que le dijo, o le decía, como que Aníbal, pero mira, en República Dominicana no hay buenos restaurantes, no hay donde comer, o sea, quizás tú debas de ir allá. Y mi abuelo, se montó en un barco y cogió para acá a ver este país. Y dicen que el malecón de la República de Santo Domingo es muy parecido al malecón napoletano, y él llegó aquí y le encantó, o sea, le encantó. Quedó enamorado prácticamente. Quedó enamorado por como que se sintió como que en Nápoles, como que en su tierra, ¿no entiendes? Entonces, nada, o sea, fue una decisión bastante rápida y creo que se devolvió, compró equipos y trajo y montó el Vesubio, que fue en esa época creo que solo restaurantes de cierto nivel, creo que lo que era el Mario en el Parque Independencia. Yo iba al Mario chiquito. Yo me recuerdo haber ido al Mario a comer. Yo iba con papi los fines de semana y papi siempre me pedía,
Ellos tenían un servicio que era egg roll con costillita agridulce. Los egg roll mortales. Yo tenía un pancito con mantequilla que era el final. Ay, papá. Y había un restaurante muy famoso también que era el restaurante Lina. Creo que en esa época eran los restaurantes que la gente que podía ir iba. Y bueno, y en el 53, 54 abre el Vesubio ya. En esta época, en enero del 54, el Vesubio hubiera cumplido ahora el día de la Altagracia, creo que es el día de la fundación del Vesubio, el 21 de enero. Mi abuela, una mujer muy devota, católica, ¿tú entiendes? O sea, y bueno, y abrieron el restaurante el día de la Altagracia, de la Virgen de la Altagracia. De ahí mismo en el malecón, ¿dónde estaba? En el malecón, no donde estuvo el Vesubio, en el local de al lado. En el local de al lado, que era lo que fue en una época de los 80 la discoteca Bella Blue. Entonces, yo no tenía edad de ver, uno sabía que esa era la discoteca Bella Blue. Y ahí era que estaba el Vesubio, en el local de al lado. Ahí comenzó el Vesubio como un restaurante, vamos a decir lo que sería como una trattoria de hoy, ¿verdad? O sea, pizza, lasaña, pasta, o sea, un restaurante. Cosa que aquí no había. No, aquí no creo que hubiera nada de eso, ¿entiendes? Y a partir de ahí, ¿cómo la familia sigue proliferando los negocios que van haciendo? Bueno, entonces mi abuelo comienza el Vesubio en el 54. Mi abuelo vino solo al país. Y después que abrió el Vesubio, fue que mandó a buscar a papi, a sus hermanos, y los trajo directo para acá. Ellos nunca fueron a Nueva York. O sea, que tu padre nació... Mi papá mi abuelo, o sea, prácticamente mi papá se quedó en el 49 con 3 años y dejó de ver a su papá por 5 años, una cosa así. Inclusive uno de mis tíos, el tercero, nació en el 49 y él solo conocía a su papá por fotografía. O sea, tu papá nació en Italia. Sí, no. Migró a Nueva York. Mi papá nunca fue a Nueva York. El abuelo fue que mi abuelo se fue a Nueva York. Sus hijos se quedaron con mi abuela, todos en Italia. En Nápoles. Ajá. Todos se quedaron en Nápoles. Ellos vinieron directo. Pepino es italiano de nacimiento. No, todos los hermanos Bonarelli, que son 5, menos la chiquita, que es mi tía Rosario, que nació aquí ya en el 55, cuando ya ellos vinieron para acá. Mi tía es dominicana de nacimiento. Pero los 4 hermanos mayores, papi, tío Enzo, tío Gaetano y tía María, son italianos, nacidos en Italia. Y tuvieron en Italia todos esos años hasta que mi abuelo vino, hizo algo de dinero suficiente, los mandó a buscar, vinieron en un barco, una travesía de 21 días desde Italia, navegando por el Atlántico. O sea, es una cosa que hoy en día tú lo piensas y tú dices, wow. No, que uno se queja de las 8 horas. Tú te quejas de 8 horas de que en un avión de Iberia y no sé qué cosa, para ir a Madrid. Había Madrid. Y es 21 días navegando en alta mar para llegar a República Dominicana. Y así vinieron ya, entonces vino la familia con mi abuela. Mi abuela era hija única y entonces trajo a su mamá. Mi bisabuela murió aquí también en República Dominicana. Sí, porque hay una anécdota que tú me cuentas cuando se reunían allá, creo que en el segundo nivel de restaurante. Sí, por muchísimos años. Todos, hasta que mi abuelo murió en los 2000, 2002, por ahí, hace 20 años, había una tradición de ir los domingos a casa de mi abuelo y era en el segundo piso del Vesubio. Y eso era una mesa, 35, 40 personas. Y mira, yo voy a ver si consigo fotos de eso por ahí. Siempre ahí en el Vesubio. En el malecón. En el Vesubio, en el segundo piso. Mis abuelos vivían arriba del restaurante toda la vida. O sea, mi abuelo abrieron el Vesubio y vivían arriba toda la vida. Pizzarelli, cuéntame. Bueno, hay un lapso ahí largo entre el Vesubio y Pizzarelli, porque Pizzarelli comienza... mi papá tenía un negocio donde estaba Pizzarelli Plaza Naco que se llamaba La Bodega. Yo no sé si usted... Yo creo que nadie lo... ¿Qué vendían ahí? Eso era como una especie de bar. Vendían picaderitas, quesitos, salami, cosas, vino, whisky, ron, qué sé yo. Y papi tenía un negocio ahí que se llamaba La Bodega. Y mi abuelo, ya un hombre, ya tenía, ya 20 y pico de años de trabajo aquí en República Dominicana, le recomendó que en una esquinita, mira, coge esa esquina y yo te voy a regalar un horno y te voy a mandar el pizzero y te voy a mandar la masa, la salsa, que si ponte, prueba ahí, ponte a vender pedazos de pizza ahí que te va a ir bien. Así fue. Y mi abuelo fue que le dijo a mi papá esa idea y papi puso eso ahí por consejo de mi abuelo y creo que en unos cuantos meses ya la bodega estaba cerrada. de lo bien que le fue con la pizza. Cerraron la bodega, se bebieron el inventario y abrió Pizzarelli en el 82. En Plaza Naco, que era la plaza del
La plaza de... Bueno, yo en ese momento estaba ya entrando en bachillerato, estaba en primero bachillerato quizás. Yo recuerdo, se hizo muy famoso, porque ya los que estaban bien adolescentes, tú sabes que ese era el punto de encuentro, casi los viernes, se llenaba ahí. Y eso era una vaina que era un lleno. Y en ese momento se hizo tan famoso Pizzarelli que había que hacer filas. Entonces tú comprabas siempre tu pedazo de pizza y a veces tenías que esperar que saliera del horno. Yo recuerdo que sacaba la pizza encerrando a todo el mundo y las todavía hoy, Pizzarelli está cumpliendo 40 años. Cumplió 40 años en el 2022 y se hicieron unas celebraciones y una serie de cosas. Ahora van a salir unas pizzas que cada uno de nosotros hicimos. Los hermanos, yo y mis hermanos y papi. Porque, bueno, eso es Pizzarelli es una rama de los Bonarelli, que son nosotros, ¿verdad? Los Bonarelli Chifino, que también somos dueños del catador, y yo tengo mi negocio de madera. Pero están los hermanos de papi, que tienen otros negocios, las hermanas de papi, que son 2, y que ya mis primas, por ejemplo, tienen el Bonarelli de segundo apellido. O sea que los Bonarelli ya somos 60 y pico en República Dominicana. De una cosa que comenzó de 2 personas que llegaron al país, ya los Bonarelli... O sea que el crecimiento ha sido vertiginoso, podemos decirlo. Sí, porque imagínate, mi abuelo y mi abuela, 5 hijos, 19 nietos nosotros, la tercera generación. Y la cuarta generación son 30 y pico de bisnietos. ¿A qué tú entiendes que se debe el éxito? O sea, es una pregunta, digamos que... O sea, yo lo que necesito es entender, claro, yo lo puedo ver porque yo puedo entender que hay una estructura, hay un respeto familiar, hay una tradición que perpetúa de generación a generación de forma indeleble. Lo puedo ver porque incluso cuando yo me he reunido con tus hijos, especialmente con Lucas, tu varón, tu primogénito, él mantiene como una forma tan, podemos decir que íntegra, pero intocable, esa misma aura de Don Pepino, de Don Pepino a Aníbal y de Aníbal a Lucas, que usualmente no acontece en ese orden. Yo tengo muchas amistades de diferentes niveles de lo que tiene que ver en la parte de productividad en el país, empresarios, de empresas grandes, empresas pequeñas. Y yo veo que muchas veces, que no digo por Dios, no todos los casos, muchas veces como que se va perdiendo esa mística que describe tanto los valores familiares, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿a qué tú entiendes que se debe que esa capacidad atrevida, que era muy común, porque los momentos difíciles, como dicen, crean hombres fuertes, ¿tú me entiendes? O sea, de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente sin nada, abandonar tu país, aventurarte sin un ahorro. Mi abuelo es el emprendedor. En el caso de nosotros, de los Bonarelli, es el emprendedor inicial de la familia por esa decisión de dejar su país, irse para Nueva York y después de estar en Nueva York, decidir venir a República Dominicana, es el emprendedor. Pero ya yéndonos a otras familias, quizás rápidamente, o sea, todo el inmigrante, Juan Carlos, es un emprendedor. O sea, los inmigrantes... Bueno, a mí me pasa eso. Podemos darle crédito a otras grandes familias que hay en República Dominicana que comienzan de la misma manera que mi abuelo. O sea, que una persona decide irse de su país para venir a otras tierras a buscar mejoría para sus familias. Yo pienso que lo que motiva a esos grandes emprendedores es buscar mejoría para sus familias. Culturalmente, tanto en España como en Italia, que son vamos a decir, las grandes migraciones de República Dominicana, todos esos grandes emprendedores que vinieron los españoles llegan primero aquí, 30, 40, primero que mi abuelo. Y bueno, y habían familias italianas de antes también, de los 1800, 1900. Pero yo pienso que eso, como que esa motivación del emprendedor de buscar mejoría para su familia, ¿tú entiendes? O sea, en Italia no hay nada en el 49, destrozado por la guerra. Bueno, me voy para Nueva York. En Nueva York trabaja como camarero, restaurante, no qué cosa. Yo me imagino que llegar en un barco, un lugar donde nadie te está esperando. Nadie te está esperando. Nadie te está esperando, viejo. Y tú comenzar a caminar en la calle, a tocar puertos, o sea, sin saber el idioma. Oye, sin saber. Exacto, esa es otra. Sin saber el idioma. Estamos asumiendo que él sabía inglés. Lo que pasa es que tú tienes que hacer, yo digo que es importante tratar de colocarse en la posición del otro. Sí. Tú lo tienes todo cómodo en un celular, tienes el Google Translate, que sé yo cuánto. Y tú en ese momento, tú llegar a un país que tú prácticamente no conoces, que no tienes referencia, no tienes fotos, no tienes nada, porque es lo que es.
El mundo se circunscribe a tu entorno que tiene control de él. Sí. No como ahora que tú dices, ¿dónde tú estabas? Y tú haces un search y buscas una foto. Tú llegar ahí, llegar prácticamente de la nada, sin nadie recibirte, a lo mejor nada más teniendo a lo mejor 5 centavos para comprar el primer pedazo de pan y tocar puerta y decir, yo hasta trabajo por comida, por ejemplo. Sí, ¿tú me entiendes? Yo recojo la basura. Sí, así comienzan. O sea mucha gente, inclusive aquí hay grandes inmigraciones de dominicanos hacia allá también, ¿tú entiendes? O sea, que el inmigrante como personaje de la historia del desarrollo económico de muchas naciones juega un papel primordial, ¿tú entiendes? Bueno, me pasa eso que allá en el gimnasio mío, en nuestro negocio, salvo algunas excepciones, casi siempre por relación porcentual, los empleados extranjeros, y tenemos una migración muy fuerte de colombianos aquí, especialmente venezolanos, son muy trabajadores. O sea, impresionante. Sí. Y tienen un nivel de educación alto también. Y no tienen hiel para trabajar, viejo. O sea... Fíjate eso, no tienen hiel para trabajar. Porque tienen lo que están buscando es mejoría. Tienen tanta hambre de superarse, viejo, que tú le dices, vamos a trabajar el fin de semana, y te dicen, vamos arriba, o sea, y ni te preguntan cuánto tú le vas a dar, aunque tú le pagues luego, pero tienen una disposición. Pero no es el principal driver. El dinero, o sea, sí, necesitan el dinero, pero no... Quieren trabajar. Quieren trabajar. Y el dinero lo necesitan, porque regularmente esas migraciones venezolanas, colombianas, de los 2000 para acá, qué sé yo, tienen familia en Venezuela y en Colombia y quizás mandan su dinerito, al igual que el dominicano que está en Nueva York manda para acá. Mi abuelo vino en los 40 y le mandaba dinero a mi abuela. O sea, siempre hay ese tema, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que tú me has hecho una pregunta de cómo llegamos ahí. Sí, pero hay una pregunta que yo tengo antes de llegar a esa parte, que tiene que ver con esa pregunta que te acabo de hacer. Y es la siguiente. ¿Qué es lo que logra, qué es lo que ha hecho que tus padres, don Pepino y doña Rosa, cuáles fueron los factores o el factor común denominador en la crianza de los hermanos Bonarelli y Schifino, que lo hace a cada uno exitoso en cada proyecto que se emplea, aunque sea en el proyecto familiar? Sí. Porque yo tengo muchos casos, conozco, de familias también que pueden tener más o menos una historia similar, pero la generación que le corresponde a la edad tuya o la descendencia ya no están en la misma motivación o el mismo drive de trabajo. O sea, la ley de menor esfuerzo, se meten a estudiar carreras medio estériles, que no, que yo voy a ser chef, que yo voy a hacer qué sé yo cuánto, pero tampoco tiene una tradición de chef. Y estudian y no son chefs, se dedican a otra cosa, como que... ¿Qué es lo que distingue a ustedes, esa parte de la crianza? ¿Qué tú puedes decir? Yo pienso que es un tema de aprendizaje por observación. O sea, nosotros, mi abuelo, volviendo atrás a mi abuelo, ellos los 5 hermanos, trabajaban todos en el Vesubio. Todos. Del 54, bueno, en el 54 no, vamos a decir de los 60, hasta que se fueron independizando en los 70, por ejemplo. Todos trabajaban en el Vesubio. Mi abuela escribía la cuenta, papi cobraba, tío Enzo estaba en la cocina, tía María recibía lo que... qué sé yo, todo el mundo... Se repartía, había una función. Sí, ahí había trabajo en familia. Entonces eso se aprende. Tú tienes 5 hijos que observan a mi abuelo y a mi abuela, cómo trabajan, cómo viven para el negocio, tienen una disciplina de trabajo. Mi abuelo era un hombre súper disciplinado y metódico. O sea, había una estructura. Este señor que se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, hacía lo mismo. Tenía canarios en el balcón del Vesubio, ahí en el malecón, y alimentaba su canario, se bebía su café, bajaba al restaurante, recibía la mercancía, dejaba la cocina lista y a la 1, 2 de la tarde subía a su casa, almorzaba. Y era un tema metódico, ¿tú entiendes? O sea, yo creo que eso mis tíos lo aprendieron de mi abuelo y nosotros lo hemos aprendido de papi, ¿tú entiendes? O sea, de la misma manera. O sea, papi lo aprendió de mi abuelo y yo creo que se traspasa generación tras generación. Mi hijo Luca o mis hijas Rosa María, Eva, ¿qué han visto en mí, por ejemplo? ¿Qué han visto? Que yo todos los días me despierto a la misma hora, me bebo mi café, me baño, me cambio, voy al gimnasio, voy a mi trabajo, vuelvo. Y eso se aprende, ¿tú entiendes? O sea, pero yo pienso que los muchachos aprenden mucho por ejemplo. Sí, yo por ejemplo me acuerdo cuando mami trabajaba allá en el catador, que los veranos y diciembre... No, nosotros vivíamos metidos allá. Estaba Giuseppe, estaba, ¿cómo se llama? Piero, estaban toditos ahí metidos. Yo pienso que es un tema de aprendizaje por observación. Y yo pienso que lo que pasa, de la pregunta de Juan Carlos, es que hay mucha segunda o tercera generación
que como ya hay dinero, ya los mismos padres dejan como que los hijos lo cojan sueltan suave, le dan todo lo que necesitan, ¿entiendes? Sí, no lo empujan. Yo comentaba en estos días que un fenómeno que está pasando en la actualidad es, pero eso como que para poder explicarlo hay que, yo creo que yo tengo una mente espacial, o sea, yo tengo como que graficar las cosas. Y yo digo que en la actualidad un fenómeno que está aconteciendo mucho es, primero es, y todo sale de lo que tiene que ver es quitarle el valor a lo que es la familia. Bueno, pero oye, ¿por qué te lo digo? Para no quiero perder esto. Por ejemplo, yo le comentaba a Mariel que teníamos un tema con lo de Shakira, que no vamos a tocar esa vaina. Yo me enteré porque ella subió la vaina, porque esa mariconería me da lo mismo. O sea, lo que ella haga con su popole, lo que el tipo haga con su pene, no son problemas míos. Ni yo voy a comentar. Pero vino el tema de qué es más importante. Y yo digo, bueno, para mí, para Juan Carlos Simón, mi rol más importante es ser, en el momento, papá, y en una dimensión similar, pero escalonado hacia arriba, es ser hijo. O sea, para mí, para mí, mi vida va en torno, mis 24 horas, es como que tengo una estructura. Por ejemplo, yo llamo todos los días papi a mami en la mañana. Hay una hora que yo le marco todos los días. Papi me dice, dime, campeón, bendición, papi, Dios te bendiga. Ponme a mami, está ocupada, dile que yo llamé, mami me llama automáticamente. Mami, llamando para saber cómo le amaneció. Claro. O sea, hay una estructura. Pero así mismo yo salgo me despierto en la mañana y le hago mi desayuno a la niña. Pero como para mí es importante mi familia, y yo entiendo que cada elemento, cada parte de la familia necesita que con las herramientas que yo tengo complementar, y que ellos me complementan con sus herramientas que tienen. Yo le hago el desayuno a los tres, a mí, Numabela y a Mariel. Yo se los preparo, porque si no, Mariel no tiene ese hábito, pero tiene otras cosas que me complementan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que le digo yo a Mariel, es que al fin y al cabo los niños de hoy en día no son niños de sus padres. Porque como tú dices, yo quiero llegar a este punto para tocar este momento, esto para si va de reflexión, es que los niños necesitan tiempo. O sea, fíjate como anteriormente tú decías, estaban ahí, pero ahora mismo un niño puede estar frente a ti y no estar ahí porque está pegado al teléfono. No, los dos, el papá y el niño. Entonces, para tú poder lograr que haya esa transferencia quizás mejorada de lo que son tus costumbres que te hacen lo que tú eres en el día de hoy, para que tus hijos sean una mejor versión. Porque pasa es que yo lo veo con Aníbal. Yo conozco muy bien sus hermanos. Tengo mucha cercanía con él, casi una hermandad, y me llevo muy bien con sus hermanos. Y es que tú ves que cada uno es un ente independiente social de familia, pero su vida va en torno a la familia Bonarelli. Tienen momentos que se reúnen, papá, mamá, hacen planes de familia juntos. Y no tiene nada que ver con el dinero o el éxito que quizás hayan alcanzado a través del trabajo. Porque de antes, cuando no tenían, también mantenían esas costumbres, tradiciones. Claro. Pero, por ejemplo, Aníbal me comenta que su mujer, Rosa Zuleta, doña Rosa, le dedica tiempo a sus hijas. Y toda esta altura que Lucas es un adolescente, está encima de su hijo. Y papá está con su familia y tiene estructuras. Entonces, no, y papi no nos suelta. Yo tengo 50 años y papi está arriba de mí también. O sea, no te creas, eso es, mira, ahí vamos, no se suelta, ¿tú entiendes? O sea, yo tengo la edad que dije y tengo mi negocio, no estoy involucrado en el día a día de los negocios de la familia, y mi papá está arriba de mí. O sea, como si yo tuviera la edad de Lucas, ¿tú entiendes? O sea, me llama, hablamos, ¿tú entiendes? O sea, que yo creo que es algo que se va pasando de generación en generación, uno lo aprende y uno lo implementa. Yo soy de los que pienso que si uno hace con todas sus bondades y sus errores lo que hicieron contigo, y tú no te dejas llevar de las nuevas tendencias de educar tu familia y de hacer tu familia, y tú piensas, ¿cómo me criaron a mí? ¿Y qué resultado yo he tenido? ¿Qué resultado yo he tenido? ¿Cómo me crió mi papá? ¿Cómo me crió mi mamá? ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron conmigo? Y tú lo haces con tu hijo. Lucas lo va a hacer con su hijo, y eso se va a hacer. Y uno trata de hacerlo mejorable. No, tú lo mejoras, porque es que ya han pasado 40 años y bueno, hay cosas que hay que adaptar a los tiempos de ahora, pero sin perder esa tradición familiar y ese concepto de familia. ¿Tú entiendes? O sea, pero es que lo que pasa es que muchas de las cosas que siempre hablamos aquí en estos podcasts, todo al final, o mejor dicho, el principio de todo,
es destruir la familia. Porque para tú meterte toda la agenda que tienen en mente, el núcleo familiar es el último bastión de defensa. ¿Tú me entiendes? Entonces, no, en el núcleo familiar es que se hace todo. Y entonces si hay cuando tú tienes familia fuerte, es difícil tú entrar a adoctrinar. Claro. Bueno, ¿entiendes? Pero si ya tú desbaratas eso, ya tú le vas metiendo toda esa porquería en la cabeza a las nuevas generaciones. Es que yo diría que son 2 puntos que quiero tocar. El primero es que cuando tú rompes esa unión, ese vínculo familiar, ese amor que tú no puedes describir, porque es que el momento yo soy más feliz de mi vida cuando estoy con mi familia, con papi y con mami. Sí. O sea, yo muchas veces el domingo, viejo, estoy en casa y mi deseo, porque a lo mejor me fue bien este mes y lo que no lo puede hacer, pero busco una excusa para celebrar. Busca a papi que le encanta una pizza, por ejemplo, arranco para la trattoria, otra pizzería artesanal. O no importa cualquier pizzería, pero ellos sentarme con ellos ahí y yo sentí que papi y mami que tienen cierta edad, o sea, yo le estoy devolviendo parte de lo que ellos me dieron, o sea... Eso es otro tema, que uno tiene que ser agradecido. Viejo, o sea... Coño, el agradecimiento es fundamental porque... Yo agradezco la pela que me dieron, yo agradezco las correcciones que me hicieron. Claro. Yo agradezco que mi mamá en cierto momento, ya en aquel momento con 10 años, me montó en un carro público solo. Claro, en la casa de un tío mío, que era de viejo de aquí, de Gascue, 27, esa pintura, por Herrera. Y en aquel momento tú le decías al chofer, mire, ese es mi hijo, no se preocupe, doña. Yo se lo llevo. Yo se lo llevo. Era como un taxi. ¿Dónde lo dejo? El término que se usaba era de que un direct. ¿Cómo era? No, dame una carrera. Y entonces mami decía, oye, apeaban a todo el mundo, Y me decía, yo me monté en carro público. Sí. Tú vas para donde tu tío, entonces, donde dice pintura ya, ¿tú sabes dónde? Sí, mami, yo con los ojos asustados así. En la 27 con Churchill, donde está Plaza Central, yo me recuerdo como ahora perfectamente, yo había ido a pagar una carrera y el tigre hizo así, apese a todo el mundo, viejo. Claro, porque picaba bien automáticamente. ¿Cuánto la carrera? Y entonces me llevaba de la Churchill con 27, donde está Plaza Central, al Catador, que está casi en la Gustavo Mejía Ricard. Sí. Y era una carrera. Hasta ahí. Claro, y apeó a todo el mundo del carro. Claro, viejo. Ahora yo estoy haciendo memoria de eso. Sí. Entonces lo que te comentaba es que esas cosas que yo aprendí es lo que yo quiero hacer con mi hija. Claro. Y entonces hay un tema que tengo yo con Mariel, que es para mí o sea, yo he aprendido mucho con Mariel porque es primera vez que es mamá, o sea, su primer bebé, pero no tiene a su mamá viva. Su mamá falleció ya hace un par de años. Y entonces ella recurre mucho a lo que son las nuevas tendencias de educación, como educación positiva. Y hemos tenido algo de choque, pero positivo, digo, mi amor. Pero es que tú no puedes contradecir los resultados. No, porque la crianza, que el niño se frustra. Digo, no, nadie se frustra. Tú tienes que, con cariño y con amor, y saber cuándo tener ley de consecuencia en tu casa, que él entienda que una acción que va en contra o que rompe las reglas de la familia tiene una consecuencia. Claro. Para cuando llegue a cierta edad, él diga, ven acá, pero papi no mete cocaína, ni papi fuma hierba. O sea, yo me veo con mi papá es saludable. O sea, lo que estoy explicando, porque no quiero tampoco, ahora mismo todo el mundo se ofende de cualquier cosa. Entonces, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero el mensaje es que la idea que si algo trabajó, está trabajando. O sea, no busque más allá. Pregunta, indaga. ¿Por qué tú tienes ese resultado en esa persona? ¿Por qué esa persona es exitosa? ¿Por qué esa familia es distinta? ¿Por qué esa familia no tiene escándalos sociales de engaños, de robo? Ahora tú ves mucha gente con dinero que son unos bandidos, viejos. O sea, no bandidos porque roban, no tienen honorabilidad. Tú no puedes hacer negocio con ellos porque te engañan. O sea, y eso viene por el deterioro familiar. Las ganas de producir dinero rápido. ¿Tú entiendes? Viejo, todo es... Una familia como muchas, la mía y otras muchas que hay en este país, que han hecho dinero, trabajo serio y perseverante a través de los años, generación tras generación. Esa es la clave. O sea, hay gente que... Yo te digo, yo tengo una rutina que prácticamente todos los días yo más o menos hago la misma cosa, como te estaba diciendo. Y yo lo vi de mi papá. Mi papá probablemente lo vio de su abuelo, de su papá. Y eso se va pasando de generación tras generación. ¿Entiendes? Entonces, eso... Hay gente que hoy en día puede ser que después de 20 años de hacer lo mismo, de que no, que ya estoy... Te lo hace todo el tiempo. Ahí mira, pam, todos los años. Todo el tiempo. La ventaja de tener una rutina. De manera seria
y perseverante. Es que tú no la vas a modificar por cambios emocionales. O sea, si dices, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a estudiar o a leer, tú lo vas a hacer, aunque a lo mejor no tuviste, o sea, no va a haber excusa suficiente para tú romper. Y cuando tú repites algo de forma continua, que es un hábito que te acerca a tu meta mayor, tú más te vas acercando a ella. Claro. Entonces, la parte de la familia, pues yo tengo 2 preguntas. Primero es algo que quiero decir, es que en mi observación, yo he visto, por ejemplo, que hay muchos casos de generaciones, especialmente en la actual, los hijos, como la edad de los hijos tuyos en general, por ejemplo, no quieren tener familia, la mayoría. O sea, no lo ven como alguna meta fundamental en su vida. O sea, me comenta, por ejemplo, la mamá de mi hijo Miguel Alberto, que sus hijos que son adolescentes no quieren que hablen de tener hijos, que no quieren. O sea, en su mundo, en su cabeza no está emular el ambiente que ellos vivieron. Claro, la sociedad ha hecho que los padres, hoy en día, sabemos que no es la misma justicia divina de tener las posibilidades, pero la gente usualmente se compromete más allá de lo que necesitan para producir quizás el esfuerzo en cosas que no van a rentabilizarse, y lo que van a hacer es empeñarse con préstamos y cosas innecesarias para entonces quitarle el tiempo que los hijos requieren para crear un ambiente de amor que ellos quieran en un futuro repetir ese modelo que tienen en su casa. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya los niños, cuando tú te pones a evaluar, y si puedes hacer en una balanza el tiempo que pasan percibiendo con sus sentidos su entorno, pasan más tiempo viendo cosas que le van a calar en lo que son sus preferencias a través de la virtualidad, la televisión, el colegio con sus amiguitos, pero ya casi no pueden o no tienen las energías para ofertar tiempo de calidad. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que eso viene en la cabeza cuando uno es papá o es adulto, con estructurar tus prioridades. Sí. No vamos a decir que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero muchas veces yo siempre he dicho que el que no planifica para el fracaso. Sí. Tú eres una muchacha joven, no te planifiques, quedas embarazada, definitivamente no va a tener las mismas posibilidades de ser una mamá con mayor tiempo para tus hijos si tú hubieras planificado tu primer embarazo, después de haber terminado tu carrera universitaria y ya con un trabajo estable. Un trabajo estable, ¿tú me entiendes? Entonces, hay que hacer algo, porque en realidad no creo que en general la gente pueda, todo el mundo, decir que tiene esa oportunidad de hacer un buen papel para sus hijos. Bona, casi yo le digo a Aníbal, ¿cuáles serían las herramientas que tú entiendes, tú como papá y tú como hijo, que toda familia que tenga las posibilidades, no necesariamente económicas, a lo mejor de formación, herramientas que un joven o un niño debe tener hoy en día para tener éxito? De un joven que viene subiendo. Que viene subiendo. Éxito, sí, sí. Sí, yo pienso que... ¿En qué áreas deberías aprender? Yo pienso que muchas de esas cosas son temas personales. ¿Tú entiendes? De, por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿qué debe tener un muchacho para ser exitoso? Y de nuevo, como tú dices, quizás no todo el mundo implementa esto que yo pudiera decir y va a tener éxito. De repente hay otros factores que afectan. No, tu experiencia, la tuya. No, yo pienso que en lo que yo he visto y he aprendido en mi familia, pienso que ser disciplinado, metódico, perseverante, porque la gente hoy en día, no podemos decir la gente, pero como que mucha gente quiere tener las cosas muy fácil y muy rápido, ¿tú entiendes? Estamos acostumbrados yo le digo al Amazon One Click, o sea, todo tú lo puedes comprar en la inmediatez, ¿entiendes? Y hacer un patrimonio familiar toma muchos años. Si usted lo va a hacer como tiene que hacerlo, con trabajo nuevo. No como hacen los políticos. Serio y perseverante, ¿tú entiendes? Claro. O sea, toma generaciones, ¿tú entiendes? Claro. O sea, mi familia comenzó en el 50 y estamos en el 2022, ¿verdad? Han pasado, ¿cuántos? 72 años. Y así es, ¿tú entiendes? O sea, yo pienso que... A mí me gusta pensar que en mi caso, yo soy una persona disciplinada, metódica y perseverante ante todo. Sí, pero ¿por qué perseverante? Porque yo comencé hace 10 años un negocio nuevo, personalmente, y ha requerido de perseverancia, porque en algún momento de esos 10 años yo pude haber abandonado y haber dicho... Yo recuerdo que tuviste mucho contratiempo en el inicio. Me cansé, o no quiero seguir, o no...
Pero cuando tú le ves futuro a una cosa, ¿tú entiendes? Cuando tú ves que una industria y tú todos los años creces, tú creces un chin, creces otro chin, tú sigues creciendo, tú dices, no, pero, ¿verdad? Esto puede ser, de repente un año no crece, y por el otro año vuelve y crece. Entonces, yo pienso que hay un tema de perseverancia en el tiempo y de disciplina y metódico. Yo pienso que hay que ser, de cierta manera, hay que ser muy metódico. Algo que te escapa, que yo admiro mucho de ti. Tú eres el típico cliente que un banco no quiere tener. ¿Por qué? Bueno, viejo, porque aquí los bancos, la banca, todo el mundo se lo mete frío en 4 sin vaselina. Aquí a todo el mundo. O sea, la banca para Juan Carlos Simón, una opinión de Juan Carlos Simón, no tiene nada que ver con Checo ni con conmigo. No, nada que ver. Es el crimen organizado avalado por los gobiernos. La banca, su publicidad o su promoción es venderte felicidad a través de la deuda, es lo primero. Es lo primero. La gente se endeuda no para estudiar, sino para comprar mierda para aparentar. Para después tú no puedes ni siquiera comer. Sí. Y viven con el dedo metido en el culo porque todo lo deben, pero son felices porque cuando salen a la calle encajan en estereotipos sociales que lo promueve la banca a través de su publicidad, que no fomenta crecimiento en realidad personal. No lo hacen, ni siquiera te asesoran. Te dan los cuartos porque tú te des cojones y te vayas de nalga. Es lo primero. Aparte de eso, la banca usualmente como te disfraza y te diluye todo lo que son los impuestos, lo que te va a cobrar porque si o qué mantenimiento de tarjeta, que si el seguro. Nadie se sienta, Juan Carlos no se sienta todos los meses a mirar todo los consumos. Pero Aníbal es un tipo que no estoy mintiendo, por $1.25 él llama al banco. ¿Sí o no? Quizá $1.25 no, pero... Claro que tú lo haces. Pero 85. 85 pesos. Y él dice, no, pero quítame ese consumo de ahí. No, que es un seguro. Digo, pero yo no sé, o sea... ¿Qué impacto tiene tú? O sea, porque yo... No, eso es parte de ser metódico. O sea, yo me circunscribo a lo que yo produzco y a lo que yo puedo gastar. Y en ese sentido yo soy muy metódico. O sea, yo tengo, por ejemplo, 2 tarjetas de crédito. Y aquí la gente tiene ¿cuántas? O sea, la mayoría de la gente tiene, que yo, no sé, yo veo que 6, 5, gente 8. 4, 5 tarjetas, no sé, qué sé yo. Yo tengo 2 tarjetas. Esto es como una especie de, vamos a decir, no sé si secreto, pero de la manera que yo me manejo con 2 tarjetas de crédito y ya. Yo no cojo más tarjetas de crédito. Una la uso 15 días, otra la uso 15 días y la voy rotando. Y por eso es que tú dices que yo no soy el mejor cliente de los bancos. No, porque tú pones los bancos, o sea, pones el banco a brincar. No, bueno, me ganarán por otro lado, pero con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito difícilmente. Yo cuando yo llego al Banco Popular, difícilmente me ganan. Me he hecho amiga de la gerente. Cuando ella me ve, esa tipa de un pico de cortisol. Y entro por la puerta y yo le meto los cables. Tú me entiendes, o sea, digo, vieja, o sea, no es eso. O sea, yo he aprendido mucho contigo. Sí. O sea, lo que son consumos, cosas que me pasan para reclamar a la banca. Sí. El abordaje del tema era que yo entiendo, o sea, que ahora quiero con mis hijos, lo voy a aplicar con mis hijos, lo estoy haciendo, ya inclusive con los que son mayores, hay que darle cursos de finanzas personales. Eso es muy importante. Que se aprendan a manejar. Por ejemplo, yo con mi hijo Lucas, desde chiquito, yo le he enseñado a llevar su número, a calcular cuánto es. Inclusive el otro día yo me puse con él ahí, ya él se iba para Estados Unidos, él está viviendo en Estados Unidos, y hicimos un presupuesto. Ven, ¿cuánto tú necesitas para vivir? Alquiler, comida, transporte, esto, aquello, lo otro, papá. Y él me manda todos los meses un correo con un presupuesto. Mira, papi, tanto. Listo. Lo vemos y él se circunscribe también a ese dinero. Eso es parte de la disciplina. Si él se sacrifica y deja de salir un fin de semana, se ahorra ese dinero y de repente se va para, qué sé yo, se paga un viaje, por ejemplo. ¿Tú entiendes? O sea, y así se va manejando, ¿tú entiendes? Y yo creo que ese tema es importante. Eso incluso es más importante. Enseñar a los muchachos eso es más importante a manejar el dinero. Cuánto tú ganas, sí, cómo tú lo manejas. Yo a lo mío, desde chiquito, yo una vez le di como una clasecita con pasta. Con pasta cruda. Ajá. Entonces, si tú ganas 5 pastas y gastas tanto, ¿tú me entiendes? Sí. Yo pienso que hay un tema de enseñanza y de aprendizaje importante con las finanzas personales de la gente, de los muchachos, bueno, y que ellos aprendan a manejarse. ¿Tú entiendes? Tú sabes que la idea de haberte traído aquí, Aníbal, pues ya vamos concluyendo, era que en estas sesiones que llamamos,
gente desconocida, gente interesante. Definitivamente la gente conoce Pizzarelli en República Dominicana. Sí, ¿quién no conoce Pizzarelli? Pero muchas personas a veces no entienden lo que arrastra un negocio que es exitoso, que se pueda mantener a través del tiempo. Fíjate como muchos negocios que son exitosos en un momento, en un cambio de generación se diluyen y se desaparecen. Quizás porque sus padres no tuvieron las herramientas, no tuvieron las posibilidades de perpetuar ese compromiso de lo que tiene que ver con mantener las tradiciones. Tú sabes que ahora que tú estás hablando de perpetuar en el tiempo, en ese sentido, papi ha sido un visionario porque él nos permitió desde muy jóvenes integrarnos a los negocios y cuando llegó el momento, él fue soltando, ¿tú entiendes? Muchos papás no sueltan, no permiten que los hijos salgan volando, ¿tú entiendes? Lo tienen ahí abajo y lo tienen abajo de ellos, ¿tú entiendes? Y entonces a veces quizá eso no ayuda a pasar el negocio a la próxima generación, ¿tú entiendes? Crea inseguridad. Y en eso papi hay que darle su crédito. Papi Giuseppe, mi hermano, comenzó en el catador 23 años, ¿no? O sea, 24, no sé, por ahí. Y yo después vine de Estados Unidos, yo arranqué en Pizzarelli como con 27, 28. Piero también estaba en otro negocio, se integró al catador, pero todos muy jóvenes, ¿tú entiendes? Y él nos fue soltando a medida que fue viendo que tenemos la capacidad de manejar los negocios y de administrar los negocios, ¿tú entiendes? Y yo pienso que eso es algo también muy importante que podemos agregar a la fórmula del éxito generacional, ¿tú entiendes? Bueno, te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Yo sé que tú eres una persona que te mantiene con un perfil muy bajo y accediste a la invitación. Por eso no te llevé más para el medio, te metí más para el medio, porque te gusta mantenerte al margen. Y no tocaremos temas que tienen que ver con carácter social y político actual. Aunque tú eres prácticamente para mí, eres una lumbrera en ese sentido. Pero quiero darte las gracias porque la idea de este podcast, que es persona desconocida, persona interesante, es que nuestro público entienda que aún por encima de las mayores adversidades, cuando tenemos las cosas claras y nos planificamos, porque yo siempre digo que quien no planifica, planifica para el fracaso. Y ese plan que tú tienes lo ejecuta, porque una cosa es tener una idea y otra cosa es ejecutarla, hacerla, que sea ejecutable. Las cosas se pueden lograr. Sí, definitivamente. Y hoy en día tenemos tantas distracciones que las personas obvian u olvidan sus propósitos que le dan sentido a su vida. Sí. Te doy las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.